Para comenzar entonces este encuentro y no extendernos más, vamos a dejar con ustedes para que les dé un saludo, ¿cierto?, al presidente de la Multigremial Nacional, que ya representa 178 gremios, ¿cierto?, de Arica Punta Arenas, el señor Juan Pablo Suet. JP, suya la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, no los voy a poder saludar a cada uno, pero emociona tener a tantos gremios presentes y ver la fuerza que está constituyendo la multigremial. Agradecerles a todos, de verdad, por darse el tiempo y dedicarle estas 2 horas a Chile, dedicarle estas 2 horas a su familia, al futuro que le dejarán a sus hijos. Y agradecer también a los expositores que siempre nos han ayudado y han colaborado bastante con la multigremial. Siempre he dicho que la educación y el emprendimiento son las principales vías de movilidad social y por eso es muy importante formar parte de esta asociación que nos une hoy día bajo un techo común que nos permite levantar la voz para defender nuestras ideas y valores. La diversidad que hemos logrado como multigremial, como bien decía Álvaro al principio, es uno de nuestros principales activos. Por eso reunirnos bajo el paraguas de la multigremial colaborativamente nos permite tener un techo común para hacer fuerza para los cambios que hoy día Chile necesita y a los cambios que Chile hoy día está entrando. Somos gremios de regiones principalmente, de distintas regiones, rubros, tamaños, y seguimos creciendo día a día. Hace un año éramos solamente 75 gremios, como bien dice Álvaro, hoy somos más de 178. Todos ustedes, obviamente, como dirigentes y representantes de sus organizaciones gremiales, merecen ser escuchados por las autoridades, visibilizados por las autoridades locales y también por las autoridades nacionales. Y básicamente el trabajo nuestro es que cada uno de ustedes efectivamente pueda tener una voz, pueda tener una amplificación de sus problemas y de lo que están buscando a través de la multigremial. Hace tiempo que la tarea gremial y empresarial se nos puso cuesta arriba a todos por unos pocos malos empresarios que efectivamente mancharon el nombre de muchos y también por la ideologización y polarización que hoy día está viviendo nuestro país, que nos ha llevado a una cultura antiempresarial. Hoy día ser empresario efectivamente está teniendo un costo para muchos. Muy pocos se sienten orgullosos de ser empresario porque principalmente día a día nos atacan y pareciera que el ser empresario hoy día en Chile es más un delito que un aporte al país. Debemos defender la empresa por lo que es y no podemos permitir obviamente estas caricaturas. No tenemos que temer a ser empresarios, pese a que nos cueste día a día, porque de las mejores cosas que nosotros podemos hacer hoy día por nuestro país es mantener a nuestras empresas, dar trabajo a nuestras familias, entregar progreso para Chile, y de eso claramente cada uno como dirigentes gremiales tenemos que sentirnos orgullosos de todo esto. Cuando hablamos de la multigremial nacional, de la que ustedes hoy día son parte, nos referimos a unos valores y a una visión de país que tenemos en común, que son la defensa de la democracia, el respeto a las instituciones, el orden público, la descentralización de las regiones, la eficiencia en el gasto público, la cero corrupción que estamos buscando y la desconcentración económica que creemos son los principales males que hoy día tenemos que combatir como multigremios y como regiones de nuestro país. Somos millones en Chile y esa es la fuerza que nosotros tenemos que demostrarle a la próxima convención constituyente y a los chilenos. Y cuando digo que somos millones, me refiero a que realmente millones. Somos 1 millón de pequeñas y medianas empresas, 2.100.000 emprendedores reconocidas por la encuesta de empresa de menor tamaño del Ministerio de Economía, 4 millones de trabajadores trabaja para una micro, pequeña y mediana empresa y en resumen tenemos cerca de 10 millones de chilenos que de una u otra forma está relacionado a un emprendimiento o está relacionado a una pyme. Esos 10 millones de chilenos son a los que nosotros tenemos que hablarle para lograr este sentido común. Tenemos mucho que decir para mejorar nuestro país, tenemos una visión clara de los problemas que hoy día tenemos que hablar desde las bases, tenemos que obviamente no poder ser excluidos de este proceso constituyente que tenemos por delante y tenemos que tener claro que las ideas del trabajo y hacer empresa hay que llevarlas también hacia otros segmentos, otros lugares de la sociedad civil que probablemente no ven en el trabajo, en el emprendimiento, en el hacer empresa hoy día valores para Chile. Acabamos de hacer una encuesta a cerca de 2.400 dirigentes empresariales en todo Chile y los resultados son claros. El tema que más le preocupa a estos 2.400 dirigentes en todo Chile es la violencia y el terrorismo que hoy día está viviendo nuestro país
Y los temas que nos dijeron que no debieran ser modificados, que tenemos que defender dentro de la próxima convención constituyente son el derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central, la libertad de emprender y hacer empresa, el sistema de libre mercado, el modelo que tenemos con ciertas correcciones, el respeto por los principios tributarios y la actividad empresarial. La verdad es que nos queda muy poco tiempo para generar estos cambios, nos queda muy poco tiempo para defender todas estas ideas que nos parecen que son las claves para construir un nuevo Chile. Efectivamente, la pista no está fácil, pero creemos que con unidad, con trabajo, con una multigremial potente, podemos tomar el rumbo para levantar las banderas de la libertad y la bandera de hacer empresa en Chile. Tenemos que convencer a todos los chilenos del valor por el trabajo, del valor por el emprendimiento y del valor por las empresas. Hoy día, claramente, si hemos fallado con nuestras ideas para poder llegar a una juventud que probablemente no ve en el emprendimiento, en el hacer empresa, el futuro de nuestro país, tenemos que tomarlo como un problema nuestro. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestras ideas para que realmente el chileno, independiente que la tenga, independiente de las ideas que tenga, vean el trabajo, vean el emprendimiento y vean las empresas, que ahí está el futuro de Chile. Así que no me queda más que agradecerles por estas 2 horas que le van a dedicar al país. Como dirigente empresarial estamos llamados realmente a una tarea titánica, cuál es juntarnos con todos los constituyentes y decirle al país que la única forma de salir adelante, los mayores factores de movilidad social tienen que ver con hacer empresa, tienen que ver con las regiones, tienen que ver con el emprendimiento y tienen que ver con la libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bien motivante tus palabras en realidad. Como siempre, hay varios temas ahí bien relevantes que se van a ir tratando ahora, de hecho, con los expositores. Así que, bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a dejar con usted a Óscar Guillermo Garretón, destacado economista, expresidente de Metro de Santiago, colaborador en los gobiernos Salvador Allende, Patricio Elwin, entre muchas otras cosas. Insisto, Óscar es una persona súper ocupada y por eso le agradecemos profundamente que hoy día nos pueda acompañar. Así que, Óscar, te damos la palabra. Bueno, le agradezco, Juan Pablo, a ti y a todos, digamos, que me hayan hecho esta invitación. Los saludo a todos. La verdad es que yo me siento parte del movimiento multigremial desde sus orígenes, ¿ya? Me han pedido una cosa muy difícil, que es tratar de ayudar a explicar qué es lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que soy parte de los sorprendidos, como todos nosotros, y lo que buscaré básicamente es compartir con ustedes un camino de búsqueda que tenemos que hacer entre todos, ¿ya? Voy a decir un par de cosas sobre las elecciones de mayo aquí, ¿ya? Una de ellas es que la derrota de los partidos a manos de independientes en la constituyente refleja ante todo un rechazo transversal al mundo político, aunque más al mundo de derecha, centro derecha y centro izquierda, pero es generalizado. Tampoco debemos despreciar que en este desierto político de la constituyente, ¿ya?, juega el que los partidos, yo creo, privilegiaron sus candidaturas en las elecciones de alcalde y concejales más que en la trascendental constituyente. Una segunda cosa que yo creo que es la más importante de todas para la reflexión que tenemos que hacer nosotros, es que de estas elecciones de resultados contradictorios, en que en algunas partes Chile Vamos casi desaparece o Chile Vamos se transforma en primera fuerza de una elección, y lo mismo con otros, a mi juicio lo más importante es esa elección que expresaba los anhelos de futuro y distribuía poder para moldearlo, que es la de convencionales constituyentes. Creo que esa es la elección más importante que tenemos, y lo que nos dice es vital para poder diseñar el trabajo nuestro hacia el futuro. Factor dominante en ella es el rechazo a la élite o a la clase dominante, la crítica a la política, pero también al mundo empresarial, incluyendo en esta crítica incluso también a la dirigencia social. Recordemos que sufrieron derrotas, digamos, increíbles, ¿ya? La presidenta de la CUT, el presidente del Colegio de Profesores y el presidente de Nomás AFP. O sea, es una crítica, yo diría, a los poderes establecidos por parte, digamos, de alguien que está reclamando algo diferente. Esa mayoría abrumadora y transversal, primero por el apruebo y la elección de convencionales, refleja que hay un clamor muy contundente por cambios políticos, económicos y sociales. No nos engañemos.
No veamos todo como una mera maniobra de la ultraizquierda. Recorre el país un clima de cambio y resulta muy probable que la actividad económica empresarial completa, incluida las pymes, deberá encontrar los caminos para ser parte de la construcción de un Chile diferente, y a eso debemos ajustar el accionar de futuro. No debemos regalar la voluntad de cambio al extremismo, atrincherándonos en la conservación de lo existente. Tenemos que ser protagonistas de cambios del país. Reiterar las bondades de lo que hemos hecho, a mí me encanta, me gusta, pero ya no es suficiente. Soy un ferviente defensor de la obra de los gobiernos de la concertación. El país actual, yo creo que es hijo de ella. Fue esa obra y prácticamente los 30 años hoy día cuestionados los que cambiaron el rostro del país. Pero la realidad es muy cruda. Lo vivido desde hace unos años y ratificado en las últimas elecciones nos muestra que la élite económica y política de Chile perdió los consensos que le permitieron conducir por décadas a Chile. Las instituciones que lo sostenían son puestas en jaque por parlamentarios y otros actores. Grupos violentos y actores hasta ayer pacíficos han hecho crecer la legitimidad de la violencia en el país. Los antiguos consensos ya no existen y tampoco hay nuevos. De allí tanta incertidumbre, tanta inestabilidad y tanta necesidad que el mundo pyme no se quede en añorar realidades antiguas. Pero no todo es tan sorprendente ni tan oscuro. Partamos por mirar, escuchar lo que la sociedad nos está diciendo en sus malestares y rabias. Porque parte de lo que vivimos es una sociedad engendrada por el progreso de Chile y del mundo. Uno, la desigualdad es hoy más visible que antes. La extrema pobreza no ve la desigualdad, pero una clase media emergente sí la percibe, más cuando la falta de crecimiento comienza a estrangular su vida cotidiana y la resiente mucho más que los que viven la extrema pobreza. Siente que el Estado no los defiende, reclama ahora derechos universales y no la focalización del gasto en los más pobres. Las pensiones, la calidad de la salud y la educación se perciben como derechos negados por un Estado insensible hacia ellos y por los políticos que lo conducían. Y son también conscientes de la superioridad de la salud y educación privada a las que les cuesta llegar. La segregación urbana de ricos y pobres, como las de Santiago, tiene un efecto demoledor. Los que viven en el barrio alto no conocen lo que significa vivir en Bajos de Mena, La Pintana o San Ramón, pero todos los pobres de esas comunas, hacinados con campamentos expandiéndose, con su economía agravada por la pandemia, sin espacios públicos, jardines, escuelas decentes, etc., sí conocen las comunas del barrio alto en cuyos malls, servicios y jardines trabajan. Es quizás la desigualdad más exhibicionista que se vive hoy día, por lo menos en el centro del país. Les recomiendo leer el libro Siete Cabezas del urbanista Iván Poduje. Enseña más que muchos discursos políticos sobre el estallido. También la persistencia en un centralismo absurdo multiplica la impaciencia de una sociedad nacional que la sufre día tras día, y más cuando ahora pueden viajar dentro y fuera de Chile para cotejar realidades. El calentamiento global y el cambio climático han hecho escasa el agua. Chile es uno de los países más afectados. La desalación es realidad concreta ya en las regiones del norte y no solo en la gran minería, también en empresas sanitarias de diversas ciudades. La sequía estructural y la consiguiente disminución de caudales en cuencas donde otras se repartían con poco control derechos de agua que ahora ya no existen, han transformado el agua en tema ineludible de la discusión constituyente y han consagrado como gobernador de Valparaíso, electo en primera vuelta, a un ciudadano de la ciudad de La Ligua, de discurso populista cuya principal acción por años ha sido en torno al agua. La preocupación ambiental se extiende en el mundo y en Chile.
y especialmente entre la juventud, donde la sola apelación al crecimiento como gran bandera es mirada con sospecha cuando no con hostilidad. La defensa indispensable del crecimiento requiere otra aproximación al país más joven. La sociedad reclama un nuevo Estado que reemplace a aquel que ve como insensible y distante. Tomar la bandera del antiestatismo creo que ayuda al estatismo burocrático. La sociedad y las pymes como parte de ella debemos reclamar un Estado radicalmente distinto al actual. Tenemos respuesta mucho más sólida para quienes reclamamos un nuevo Estado y tenemos que tenerla como propuesta y realidad. Hay un reclamo de un Estado diferente. Así las cosas, que lo hayamos hecho bien durante años, no nos puede cegar que hay razones reales, no artificiales de descontentos, y hay cambios culturales globales muy profundos. Negarlo es lo peor que podríamos hacer. Afortunadamente, también hay motivos para esperanzarse y reaccionar. Es bien notable, los más agresivos reclamos de cambio hasta ahora, que motivaron actos de violencia enorme, han podido canalizarse institucionalmente. El país ha procesado el movimiento estudiantil, el feminista y el estallido social que tuvo el gobierno al borde de la cornisa. Las instituciones están zarandeadas, pero siguen funcionando y debemos preocuparnos de fortalecerlas. De todas ellas, la Convención Constituyente es la institución hoy más importante. Hoy tiene más legitimidad que el Congreso para articular poder y decisiones en la sociedad. CADEM, la última, establecía que un 55% de los consultados confían en la constituyente, un 23% en el gobierno y un 15% en el Congreso. Defender la institucionalidad de la Convención Constituyente es clave. Si bien es una convención cargada de izquierda, la mayoría independiente dentro y fuera de listas partidarias anticipa una discusión más heterogénea que una de bancadas partidarias. Distintos temas van a dar origen, creo yo, a diferentes alineaciones temáticas y las órdenes de partido tendrán menos peso. La acción PYME sobre sus respectivos constituyentes es clave y deben hacerlo con todos, no solo con los más cercanos. Esto es más estratégico incluso que una acción parlamentaria. Quiero hacerle una recomendación encarecida. No agarren papa con declaraciones tremendas. La mayoría independiente, que hace sus primeras armas en la política, anticipa mucha posición extrema o localista en el origen. Debemos trabajar pensando en convencer, no en vencer, en proponer más que en rechazar. Una parte importante de ellos vienen con la disposición de hacer un buen trabajo. Los convencionales ya dan señas de asumir mayores responsabilidades. Lo muestra la baja de presión por cuestionar los 2/3 y la masiva asistencia a la invitación a pensar y trabajar juntos a los rectores de la Universidad de Chile y Universidad Católica, por ejemplo. Debemos ayudar a eso. Si lo hacemos bien, el extremismo y la intolerancia ayudarán a la reacción de los moderados y responsables que terminan por entender que el fracaso de los acuerdos en la constituyente es el fracaso de todos sus miembros. El futuro del mundo PYME se juega más que en otras ocasiones también fuera de los muros de la propia empresa. En este sentido es que digo que debe politizar su acción. La multigremial es parte de eso. Hacer de la PYME una preocupación de la polis, de la sociedad chilena. Debemos salir a explicarnos y creo que las pymes cuentan con simpatías en la sociedad. No excluyan a nadie de su mensaje y atención. Vi las encuestas que ustedes hicieron, de las cuales se refirió Juan Pablo, y también lo que más valoran o más temen. Hay que ocuparse de ello, pero también de las cosas que no aparecen en sus prioridades
y serán tema ineludible en la convención. Por ejemplo, dos que me llamó la atención que no estuvieran tan fuertes: el agua, que va a ser tema de discusión, y la inclusión y garantía de derechos sociales. Respecto a la economía, dentro y fuera de la convención estará sometida a movimientos. En lo central, a pesar de todo lo vivido, la economía está sana y tiene márgenes financieros de maniobra. El crecimiento económico se prevé fuerte en los próximos meses, tanto por el rebote del desplome del PIB con la pandemia, como por el precio del cobre y la fuerte inyección de ayudas sociales. Pero todo indica que el impacto del empleo formal será más débil. En esto es clave que el mundo PYME legitime su rol activador de la economía y el empleo y atienda otros temas que están en la agenda, como por ejemplo, y que van a ser ineludibles. Una reforma tributaria para financiar el gasto público tiene amplia mayoría en la sociedad. Que sea una buena reforma tributaria es del interés de todos y particularmente nuestra. Hay espacio para trato especial a las pymes y aspectos de la reforma que nos interesan especialmente. Algo de eso se está terminando de discutir hoy día en el Congreso. Pero está también presente otras cosas como el fin de la renta presunta, el impuesto al diésel, el fin de diversas exenciones o el estímulo a la inversión en emprendimiento, que son temas que están en la discusión abierta del país. Como señalé, también una mayor presencia estatal es un reclamo extendido donde prima la demanda de mayor garantía de derechos sociales, aunque haya voces estatizantes antiempresa. Una posición pyme antiestatista nos sirve, esto va a parecer raro lo que digo, pero una posición pyme antiestatista nos sirve para enfrentar con éxito lo que viene. Es clave exigir un nuevo Estado distinto al actual que critica a la gente. Un Estado moderno, descentralizado, promotor del emprendimiento y de la libertad de iniciativa. Dejar el clamor justo de un Estado más activo que prime en la sociedad en manos de un estatismo anacrónico es un camino derecho al fracaso y a una captura burocrática de la función pública en beneficio de malas dirigencias partidarias. Una propuesta moderna de Estado debería tener apoyo más allá del mundo de las pymes y creo que es un tema crucial que deberíamos preocuparnos nosotros de establecer. No le dejemos el Estado en manos, digamos, de la ultra. Unas palabras finales. La pyme debe hacerse parte de las esperanzas mayoritarias, no un enemigo de ellas. Su sentimiento debe ser empatía con el país naciente, no de antipatía, aunque vivamos desconciertos y dolores. ¿Se puede garantizar el éxito? No. Son tiempos complejos y de futuro incierto, pero la vida es así. A cada generación le tocó lo suyo y encontró los caminos para salir adelante. No se sientan particularmente desafortunados. A la mía le tocó la reforma agraria, la UP, el golpe de Estado, la dictadura, el muro de Berlín. A ustedes les toca enfrentar esta crisis. El mundo PYME tiene hoy más fuerza y organización que aquella de cada una de las generaciones que la precedieron. En sus manos está superar este cambio de tiempos y de época y tengo confianza en que sabrán hacerlo. Creo que es lo que les puedo decir en estos pocos minutos que teníamos. Gracias. Extraordinario. Ahí veo algunos aplausos virtuales, Óscar Guillermo. Como siempre, muy preciso en tus palabras, un excelente análisis. Destacar solo alguna idea, la relevancia de poder hacer política, ¿cierto? No ser político, pero hacer política desde acá. Y para eso la relevancia, ¿cierto?, de actuar unidos desde la multigremial. Tercero, un mensaje de esperanza también dentro de todo lo malo que estamos viviendo. Creo que es importante para los gremios escuchar eso, proveniendo de una persona como tú. Y finalmente que tenemos mucho que decir, pues tenemos mucho que decir en este proceso constituyente como gremios, como pymes, ¿cierto?, como asociaciones. Así que nos quedamos con esos mensajes, Óscar, y te agradecemos muchísimo tu intervención.
A continuación, entonces, para seguir con la jornada, vamos a dejar con usted a Carlos Boada, abogado experto tributario, docente de la Pontificia Universidad Católica, también de la Universidad de Chile, coordinador de políticas públicas del CELET, Centro de Estudio, que también es centro de estudio asociado a la Multigremial Nacional, donde también está Max Boada y la Sole Recabarren, que están presentes. Aprovecho de saludarlo. Así que, Carlos, te dejamos la palabra para exponer sobre principios tributarios, equidad vertical y horizontal. Es suya la palabra, estimado. Muchas gracias por la invitación. Solo decir que fue un agrado escuchar a Oscar Guillermo y creo que pone el contexto de todo lo que tiene que ser el resto de nuestra actividad el día de hoy. Voy a compartir con ustedes la pantalla. ¿Está bien ahí, Álvaro? Sí, perfecto, se ve bien. Bien. Me han pedido que hable de principios tributarios de equidad vertical y horizontal, y yo agregué imprescindible garantizarlo en la Constitución, pero no quiero partir sin antes tomar una palabra de Oscar Guillermo respecto de lo que es la marca PYME. Hace 20 años, cuando partimos con estos temas, poca gente hablaba de pymes. Hoy día no hay ninguna discusión en el Congreso que la mayoría de los senadores y de los diputados no tome el gremio pymes, las pymes, como parte de sus argumentos. Por lo tanto, la marca PYME es Chile. La marca PYME es por lejos la mejor marca que existe hoy día en el país, y por lo tanto tenemos el ropaje para poder hacer las cosas como corresponde. Para partir esta conversación, mencionarles que este 98,6% que son las pymes están en el medio de una situación compleja. Por un lado tienen la informalidad creciente, como veremos en un segundo más, y por otro lado tenemos una concentración económica que cada vez nos ahoga de una forma que no quisiéramos que así ocurriera. En el diario oficial, diario financiero de ayer, ustedes leían en la portada y en las páginas 2 y 3 que aumentaban las consultas auditoras y estudios tributarios sobre los cambios que traerá la Constitución. Y esto no es menor, en definitiva. Hay inseguridad, hay incerteza respecto de qué es lo que nos va a pasar en esta convención que tenemos a puertas. Cuando uno ve esta situación, uno se pregunta, ¿y cómo lo enfrentamos? Bueno, este desafío lo tenemos que enfrentar con optimismo, con protagonismo, con urgencia, con maratón, como una maratón, y teniendo claro quién tiene la última palabra. Nos decía Oscar Guillermo respecto de tomarlo con optimismo. Esta es una oportunidad, a esta generación le tocó y la tenemos que sacar lo mejor posible hacia adelante. No le estoy pidiendo que sean ingenuos, sí que sean responsables, y si los gremios se unen, lo hemos demostrado, Juan Pablo lo ha demostrado una y otra vez, que cuando los gremios se ponen detrás de una idea, lo consiguen. El protagonismo. Aquí nos sirve ser observadores. Los empresarios están acostumbrados a levantarse muy temprano y acostarse muy tarde para de la puerta hacia adentro de la empresa. La invitación ahora es que tienen que preocuparse con igual preocupación de la puerta hacia afuera, porque lo que le pasa a la sociedad nos pasa a todos. La urgencia. Oscar Guillermo nos dijo, esto ya fue ayer, o sea, estamos atrasados y por lo tanto tenemos que partir de inmediato. Les decíamos que esto es una maratón, puesto que nos quedan 15 meses por delante y nosotros tenemos que ser el referente, las pymes tienen que ser el referente de cómo enfrentar esta convención y estar preocupados de cada paso que ella dé. Y no perder de vista que la última palabra la tiene la ciudadanía. Y como las pymes son la ciudadanía, la última palabra la tiene en ese plebiscito de salida. Por lo tanto, esa es la esperanza que tenemos que tener, que hacemos un buen trabajo. A lo mejor no es necesario preocuparse del plebiscito de salida, porque hemos hecho el trabajo todos los días de aquí en adelante los próximos 15 meses. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hay un 52,28% de que las pymes han perdido participación de mercado. Teníamos el año 90 25%, hoy día tenemos el 13,7%, de hecho el 2021 tenemos incluso menos participación, y este es un problema que es equivalente al problema de la desigualdad a nivel de las personas, pero ahora a nivel de las empresas. La informalidad. En la encuesta M, la última, la 2019, el 53% son informales. La información que tenemos del Servicio de Impuestos Internos es que ahora es peor. Esto ya debe ir en el 60-65% producto de la pandemia. Por lo tanto, esto es muy especial. Estas pymes formales, este 98,6% de las pymes formales, se les graba y se les pone arriba el peso tributario en circunstancias que hay un sector privilegiado que no está concurriendo como corresponde y un sector muy mayoritario informales que tampoco están participando. La iniciativa legal, que la tiene en este momento, la tiene el presidente, es crucial, y vamos a ver por qué es parte de los principios tributarios. El debido proceso. Uno se enfrenta con un Estado, un gran Estado, y por lo tanto dice, bueno, ¿cómo reacciono frente a ese gran Estado? Lo vamos a ver qué pasa con los principios.
Y lo medular, equidad horizontal y equidad vertical. Vamos a ver que esto es que nos traten igual a los iguales y que se grave más a quien tiene una mejor posición. Y aquí los conceptos de informalidad, elusión y evasión son absolutamente determinantes. La tributación óptima. Esto no es cosa de poner cualquier tributación. Hay una tributación que permite ir a través de la suficiencia, permite ir a pagar los gastos comunes, los gastos de los bienes comunes, de los bienes públicos, y hay un exceso que perjudica. Y por lo tanto tendremos que ver una mezcla de cuál es el equilibrio perfecto en materia tributaria. La incidencia tributaria es quién realmente paga los impuestos. El legislador puede decir fulano de tal es el obligado, pero en definitiva quien paga los impuestos es una pregunta totalmente distinta. ¿Qué nos ha mostrado la última encuesta del Ministerio de Economía? En rojo ustedes ven cómo va la formalidad, 51 el año 2015, 46 el año 2019, y la informalidad, 48 el año 2015, 53,1 el año 2019. Esto es un cáncer. Si nosotros no le ponemos remedio a esto, la verdad que todo lo que hagamos no va a servir, porque si la pega, el esfuerzo, la carretilla la lleva solamente el segmento de empresas formales, este país no va a tener el éxito que queremos que tenga. Cuando nos preguntamos por las microempresas, ¿cuánto obtiene este microempresario? Y ustedes ven en este cuadro que la gran mayoría de los empresarios individuales, nada, 150.000 pesos. Y cómo se va achicando en la medida que va hacia arriba, esto nos dice que tenemos un país desigual y que tenemos que dar alguna solución. Revisando los números del año tributario 2020, uno se encuentra con que los microempresarios son 3 de cada 4 empresas, el 75%, que las pequeñas empresas son el 20%, que las medianas empresas son el 2,9%. Eso hace el 98,6%. Pero cuando nos vemos cómo participan, que es la columna tercera amarilla, tenemos el 1,7% para las microempresas, el 5,9% para las pequeñas y el 5,5% para las medianas. Esto es solo de las formales, porque no tenemos información de las informales, y respecto de las grandes se nos producen algunos problemas que tendremos que analizar en un segundo más. Cuando vemos cómo son las personas, es casi un match perfecto, puesto que tenemos un 74% que están exentos, no ganan más de 690.000 pesos mensuales, y cuando vamos creciendo se nos van achicando los porcentajes hasta llegar a ese 0,83% que estaba en la tasa antigua del 35%. Bueno, ¿qué le pedimos a la Constitución? ¿Y qué le pedimos a la Constitución, a la nueva Constitución, de un punto de vista de los principios tributarios que deben llevar? Cuando uno habla de un sistema tributario, a lo que se refiere realmente es a un conjunto de normas o tributos vigentes en un país determinado y que determinan cuánto es la carga que se hace, total aplicable, que se le impone a cada contribuyente. Para ser honestos, en la Constitución actual, ni en las anteriores teníamos un sistema tributario dentro de la Constitución. Teníamos normas aisladas y las interpretábamos en conjunto, pero no teníamos el sistema tributario reconocido en la nueva Constitución, y sería realmente un gran avance que podríamos hacer en esta que empieza ahora con la Convención. Algunos principios que son básicos. Generalidad. Las cargas públicas deben ser sometidas por todas las personas, todos ellos deben contribuir. Pero de igual forma, segundo principio, según capacidad contributiva, el que tiene más tiene que contribuir de mejor manera a los gastos que son públicos. Y ahí tenemos la progresividad, de manera de que el que tenga más tenga una tasa progresiva, y eso no impide que haya ciertas tasas que sean fijas. La seguridad jurídica es determinante. Para que una persona haga el esfuerzo de iniciar, de emprender, de tener una empresa, requiere seguridad jurídica, y por lo tanto, esa seguridad jurídica debe estar en la Constitución. Si tenemos un país en que en los últimos 8 años hemos tenido 4 reformas tributarias, de verdad que cuesta, y nos decía Oscar Guillermo que necesitamos, y es verdad, que necesitamos una nueva reforma tributaria. Tenemos un problema fiscal y por lo tanto la vamos a requerir. Pero aquí las pymes y la multigremial tienen una labor fundamental. No podemos mirar desde la gradería qué pasa. Tenemos que ser actores principales en esta nueva reforma tributaria. La coherencia. De repente tenemos algunas normas que dicen una cosa, otras que dicen otra, porque no tenemos un sistema tributario que sea coherente, y ese es un principio que tendríamos que tener en la nueva Constitución. Y hay un principio de la suficiencia, y esto tiene 2 caras: que me alcancen los recursos para lo que requiere invertir el Estado, pero también cómo se hace el gasto por el Estado, que es el tema que Ricardo Escobar nos va a introducir en un segundo más. Pasemos una rápida revista respecto a estos principios. El principio de la reserva legal. ¿Por qué es tan importante y por qué tenemos que recogerlo en la nueva Constitución? Puesto que es tan serio qué parte de mi utilidad se la entrego al Estado,
que democráticamente corresponde que a través de una ley, por eso se llama reserva legal, que a través de una ley se establezca cuál es la carga que debe enfrentar cada uno de nosotros como contribuyente. Entonces, surge la pregunta, ¿y es delegable por el legislador esta facultad? Y la respuesta debería ser que no. Podrá delegar algunos detalles menores, pero la esencia, los 4 elementos características y 2 más, debieran estar siempre en el legislador y no ser delegados. Los elementos del tributo, el hecho, la tasa, el sujeto, la base, eso debe estar establecido cada uno de esos elementos en la ley, y eso es lo que nos dice la reserva legal. La retroactividad, esto no es pacífico. La retroactividad como parte de la reserva legal es el cuestionamiento de si me pueden hacer hacia atrás tributar. Y aunque no es pacífico, la verdad es que es parte de las certezas jurídicas, puesto que si hay la posibilidad que me puedan cambiar las condiciones de lo que ya pasó, esto es un desincentivo para que la gente emprenda con la tranquilidad de que lo que ha hecho bien dentro de la ley no va a ser tocado el día de mañana. Y por último, el procedimiento de formación de la ley tributaria. En Chile sabemos que parte a través de la Cámara de Diputados, pero la forma que se hace todo el procedimiento es parte de lo que entendemos que es la reserva legal. El principio de la igualdad. Y aquí vamos a hablar de la equidad horizontal y de la equidad vertical. Bueno, ahí ustedes ven los artículos que está tratado hoy día en nuestra constitución actual, pero miremos hacia futuro. ¿Qué es lo que necesitamos respecto de esto? La idea es que se grave de manera equivalente cuando la situación sea similar en las personas, puesto que no debiera importar por qué vía yo obtuve esa utilidad, en circunstancias que si tengo igual utilidad que otra persona, ya sea por el trabajo, ya sea por el capital, sea tratado de una forma distinta. Y aquí tenemos mecanismos, la proporcionalidad, la progresión, pero todas ellas deben mirar el sacrificio económico de la persona de manera que sea equitativo. Y por tanto, a los iguales los tratar igual, y a los que tengan mejor vida, una situación económica más solvente, tendrán que contribuir de una mejor forma. La Constitución actual habla de no establecer discriminaciones o arbitrariedades, en el 19 número 22, pero la recomendación es que en este nuevo texto constitucional incorporemos que las situaciones equivalentes o similares deben soportar una carga tributaria similar, y eso es lo que debería ser el desafío para nosotros. El principio de no confiscatoriedad. Este principio está reconocido hoy día como que no se pueden imponer impuestos manifiestamente desproporcionados o injustos. Hay una O entre medio. O sea, estamos hablando de que no haya impuestos desproporcionados y que no haya un impuesto que no sea justo, o sea, lo contrario, injusto. ¿Cuál es la dificultad de esto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la desproporcionalidad y cuál es el límite de la injusticia? Y por lo tanto, aquí hay sugerencias. Tenemos que preocuparnos de que se recoja en el nuevo la nueva constitución, que no se puede afectar la esencia de la propiedad a través del tributo, que es confiscatorio absorber la mayor parte de la renta porque no está establecido en la Constitución actual. Y tenemos que señalar que hay definiciones generales que tienen que estar en la Constitución de manera que los contribuyentes se sientan con la garantía suficiente para poder emprender. El principio de la no afectación o referencia al gasto público. Y ustedes lo tienen fresquito esto por el impuesto que denominan de los súper ricos, pero la verdad es que tenemos otras reformas hacia atrás que decían, esta reforma es para pagar la educación. En circunstancias que sabemos que, en principio, los impuestos van a rentas generales de la nación o rentas generales del Estado. Y es muy sano que así sea. ¿Y por qué es sano? Puesto que, si no, lo que pasa cuando uno vincula un impuesto con un objeto determinado, la gente de Punta Arenas va a querer tener asociado un impuesto a ese objetivo y la de Arica va a querer tener un impuesto asignado a eso. Podrá haber excepciones por las regiones, pueden haber excepciones respecto de gastos excepcionales, pueden haber excepciones respecto de derechos sociales, pero el principio tiene que ser la no afectación. Y esto, de nuevo, con la mano, con el principio de la suficiencia, de manera que tengamos un presupuesto que tome el 100% o casi el 100% de lo recaudado por el Estado y lo distribuya de la forma que el poder democrático así lo determine. El principio de limitación de los tributos en relación al goce de derechos constitucionales. Hoy día, la Constitución tiene en el 19 número 26 una disposición que es una maravilla y que nos dicen a todas las autoridades que cuando establezcan alguna norma cualquiera, y en este caso una tributaria, no pueden afectar en la esencia de lo que son los derechos garantizados por la Constitución y no pueden impedir su ejercicio. Esta es una norma
como una especie de paraguas en que se le pone un freno a las autoridades de manera que cuando afecten a un contribuyente, lo pueden afectar, pero no pueden afectar la esencia de los derechos y no pueden afectar su ejercicio. Por lo tanto, esta es una norma que sería conveniente que se recogiera en el nuevo texto. Hay ciertos otros derechos que están vinculados con materia tributaria, pero que no son propiamente tributarios, pero que tenemos que trabajarlo y tenemos que hacer una especie de ministerio dentro de la multigremial, de manera que seamos capaces. 178 gremios es una maravilla, de verdad que emociona que haya 178 y espero que sean muchos más, porque si decimos que la ciudadanía es igual a las pymes y lejos la multigremial es la entidad que más las representa, debiéramos ser capaces de tener en cada materia de la Constitución una especie de contracara de lo que esté pensando la Convención el día de mañana. Y por tanto ahí tenemos las garantías procesales y penales, la protección de la vida privada de las comunicaciones, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y el derecho de propiedad. Y para concluir, recuerden ustedes que cuando se aprueba este camino de una nueva Constitución, el legislador y la ciudadanía le puso 4 límites al actuar, al obrar de esta convención constituyente. Y dentro de esas 4, una de ellas es que no pueden tocar, no pueden afectar, no pueden derogar lo que son los tratados que Chile ha suscrito, especialmente en materia de derechos humanos. Y cuando revisamos los tratados de derechos humanos, hay muchas normas tributarias que están contempladas ahí. Por lo tanto, ¿hay una hoja en blanco? Sí, pero hay una hoja en blanco que tiene que respetar que Chile es una república, hay una hoja en blanco, pero que tiene que respetar que Chile es una democracia, hay que respetar la sentencia de los tribunales que ya se han dictado y también hay que respetar lo que son los tratados internacionales. Por lo tanto, solo nos queda que ojalá que esto sea una invitación para que ustedes puedan participar, ser actores, ser protagonistas optimistas, porque este es Chile es posible y depende exclusivamente de nosotros. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu intervención, siempre tan clara también. Me dejaste también con una tarea que la vamos a tomar y bien en serio respecto de generar comisiones sectoriales temáticas. Creo que es súper relevante de cara a la constituyente, así que vamos a quedarnos con esa tarea. Pasarle un aviso nomás bien rapidito, que nos ayuden a difundir en redes sociales quienes tengan, ocupando el hashtag Cónclave Multigremial Nacional, o también el hashtag gremios en la constituyente, ya para que todos traten de... Juan Pablo parece que quiere decir algo. JB, ahí te solicité desbloquear. Sí, era exactamente lo mismo que iba a pedir, el apoyo en redes sociales. Y recalcar 2 cosas que dijo Álvaro antes de pasar que dijo Carlos, perdón, antes de pasar al próximo invitado, y es la importancia de reunirnos como gremio. Comentarles que después de un año de habérselo pedido a la encuesta Academ, recién la semana pasada le pedimos que midiera las pymes. Y recalcarles de que esa medición de las pymes, de acerca de cuánto confían los chilenos en las instituciones, generó que un 81% de los chilenos confía positivamente en las pequeñas y medianas empresas. Ese trabajo es fruto de esto. Ese trabajo es fruto de organismos como la Multigremial Nacional, como la CONAPYME también, que también ha hecho un excelente trabajo. Y no lo podemos desaprovechar. Los chilenos confían en las pymes y esa confianza es la que nosotros vamos a tener que usar a nuestro favor para tener una próxima constitución equilibrada, que fomente el emprendimiento, que fomente el trabajo. Y claramente los 175 dirigentes gremiales que hoy día estamos reunidos, no estamos acá solamente para escuchar lo que diga Carlos, lo que diga Oscar, lo que digan nuestros invitados, sino que nosotros tenemos la misión de en cada una de nuestras localidades esparcir esta idea. Porque bien lo dijo Oscar y bien lo dijo Carlos. Hoy en día nuestra tarea es convencer, sobre todo a la juventud, de que el valor por el trabajo y el valor por el emprendimiento son claves para construir el país. Que los bonos, los ingresos familiares de emergencia, los ingresos mínimos garantizados, no alcanzan para toda la vida. Que la vida no nació con un iPhone, que la vida no nació con los papás con un auto. Que eso se lo ganó Chile a punta de esfuerzo y a punta de emprendimiento. Por lo tanto, los 175, 176 dirigentes que vemos ahora aquí, la tarea es que una vez que termine esto, con la ayuda de la multigremial y con la ayuda de todos nuestros periodistas, tenemos que salir a todas nuestras localidades a difundir esta idea y a convencer con nuestra idea.
y a darle una vuelta de si todo lo que hemos estado diciendo los últimos 30 años no permeó a la juventud, bueno, tenemos que ver cómo encontrar la manera de que esto permee. La base ya está, el 81% de los chilenos confían en las pymes, más que cualquier otra institución. Y eso obviamente hay que cuidarlo y hay que hacerlo valer en la próxima convención constituyente. Álvaro. Perfecto, JP. Muchas gracias. Ahí está ingresando también la Ale Mustaki. Saludar también a Bernardo Fonten. Oye, y aprovechar también un segundo, no quiero ser latero, solo explicarles que nosotros hicimos una encuesta a más de 2.400 personas a lo largo del país. En base a esa encuesta vimos cuáles eran más o menos por dónde iban las temáticas más relevantes para ustedes, y por eso están aquí hoy día este grupo de expertos, de expositores, ¿cierto?, profundizando en estos temas. Luego de esta reunión vamos a hacer un documento, ya de aquí al viernes, donde vamos a reunir toda la información de la encuesta, más todo lo que salga de esta cita, más las preguntas que pueden enviar en el chat, y vamos a hacer un gran documento que lo vamos a convertir en el documento oficial o carta de navegación de los gremios de Chile en el marco de la constituyente, y se lo vamos a hacer llegar a los 155 constituyentes electos, para que sepan que ese es más o menos todo el proceso que estamos trabajando y que es bien relevante. Para no alargarme más, entonces, vamos a seguir con el programa. Vamos a presentar ahora al abogado también Ricardo Escobar, ¿cierto? El académico también chileno, exdirector del Servicio Punto Interno y experto en erario público. Él nos va a hablar respecto de la responsabilidad en el gasto fiscal, ¿ya? Y presupuesto público. Así que, Ricardo, tú tienes la palabra. Ahí sí. Ahora puedes, Ricardo, desmutearte. Ya, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Saludos a todos los asistentes. Voy a hablarles de 3 ideas vinculadas a lo que es el gasto público. El Estado hoy día representa algo así como un tercio casi un tercio de toda la actividad económica, de un modo u otro, está vinculada con el Estado. Entonces, cuando eso es así, es extremadamente importante participar de un modo racional en el proceso de concebir ese gasto, decidir cómo se hace, asegurarse que tenga un sentido de efectividad y que se logre lo que quiere la mayoría de la gente al final. Nosotros hoy día, parte de la crisis que tenemos tiene que ver con eso. Hoy día Chile es un país mucho más rico de lo que fue el año 90 cuando partimos en democracia, y sin embargo vemos que hay una enorme cantidad de la población que sigue frustrada. Parte de eso tiene que ver con que muchas de las cosas, muchas de las necesidades que se supone debería satisfacer el Estado no están siendo logradas, a pesar de que el gasto público ha crecido en áreas como la salud o la educación de un modo muy importante, lejos de lo más alto que hay en la región por habitante, y sin embargo no se logra lo que se quiere. Como se inicia un proceso constitucional, yo voy a proponer 3 ideas que creo que ustedes, como multigremial, pueden ayudar a empujar a que lleguen a estar en la Constitución, porque si es que están y somos capaces de organizarles, yo creo que en esta materia vamos a mejorar, vamos a progresar respecto de lo que hemos tenido hasta ahora. Una, que es importante rescatar, está hoy día en la Constitución, pero puede ser objeto de cambios, y es la que tiene que ver con quién tiene la iniciativa para el gasto público. En la Convención Constituyente nos podemos encontrar con que cambie fundamentalmente nuestro sistema político. Podemos pasar a un semipresidencialismo, podemos terminar en un parlamentarismo con un primer ministro, como lo vemos en muchos países europeos. Cualquiera sea el camino político que se tome, mi sugerencia es que en lo que se refiere a la iniciativa del gasto público, los que tengan la iniciativa para llevarlo tienen que ser aquellos que son responsables de la gestión del gobierno. Si estamos en un sistema parlamentario, la iniciativa tendrá que venir del primer ministro y su gabinete. Si estamos en un sistema presidencialista o semipresidencialista, de nuevo, como sea que esté repartida la responsabilidad de formar gobierno, de aquellos que pueden formar gobierno, es quienes debieran hacerse responsables del gasto. ¿Por qué? Porque para
los que no son responsables de gobernar, es gratis pedir más gasto, y lo hemos visto estos últimos 2 años, y antes también, porque es como salir a regalar, es la Pascua feliz para todos. Yo me anoto en un ambiente populista. El peor enemigo que vamos a tener en los próximos años son los populistas, de izquierda, de derecha, da lo mismo. Lo que vamos a ver es permanentemente gente ofreciendo soluciones fáciles a problemas difíciles con plata ajena que no tienen, no controlan y no son responsables por ella. Entonces, el Estado, al final, somos todos nosotros, tenemos una capacidad de actuar, tenemos una capacidad de generar riqueza, tenemos una solvencia para endeudarnos y tenemos que hacer frente a esas deudas en el futuro. Quien sea responsable de manejar esa ecuación en su conjunto, o sea, quien sea el gobierno, debiera ser el que se hace responsable de decidir cómo se gasta el dinero. Ellos tienen que tener la iniciativa, porque de lo contrario, la presión es infinita de quienes pueden aparecer como populares, pero sin tener que responder de las consecuencias de las cosas que legislan o piden, como lo hemos visto una y otra vez en el último tiempo. Entonces, ahí creo que hay un primer gran principio que tiene que quedar reflejado en el sistema. El segundo, que no existe hoy día en nuestro sistema constitucional, tiene que ver con la eficiencia y control del gasto público. En nuestro sistema, el gasto público se decide en el presupuesto de la nación, lo propone el Ejecutivo en el sistema actual, y a continuación se ejecuta por los que se tiene que ejecutar, y hay poca o ninguna exigencia ni consecuencia respecto de si aquello en lo que se gasta cumple la labor, cumple el objetivo que se andaba buscando o no. Y por lo tanto, uno puede gastar infinitamente más en salud sin que mejoren la atención necesariamente a las personas. Puede gastar más en educación sin que los niños aprendan. Uno puede gastar más en seguridad sin que baje la criminalidad. Entonces, debiera haber un sistema de control, de gestión del gasto público que deje que repiense completamente lo que hoy día es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República hoy día es un revisor de papeles. Le importa a los funcionarios por su entrenamiento, por su legislación orgánica, etcétera, verificar que los papelitos estén. Que si el reglamento pide 27 papeles, 2 rojos, 3 celestes y 7 firmas y un antenotario, que estén todas esas cosas. Y si eso está perfecto, check. Hay poca... no es parte de la definición de la Contraloría General de la República ni de ningún organismo alternativo el verificar que de verdad el gasto público tenga sentido. Tenemos decenas de programas que la Dirección de Presupuesto, los responsables del presupuesto de la Nación, saben que no funcionan y sin embargo siguen ahí porque no es responsabilidad política de nadie el asegurarse que el dinero del Estado se gaste bien. Por lo tanto, la eficiencia del gasto público debiera ser un nuevo vector, un nuevo punto de atención de la organización política que nos demos. Y debería haber una responsabilidad de todos los que participan en el gobierno y tiene que haber consecuencias para aquellos que no son capaces de gestionar los gastos de un modo que de verdad sea eficaz. No puede ser que las únicas variables para el gasto público sean, uno, que se ejecute, o sea, que gaste la plata, bien o mal, da lo mismo, y segundo, que sea indiferente si logro o no logro mis metas o resultados. Y tampoco puede ser, por supuesto, que las metas del sector público sean lavarse los dientes en la mañana y abrocharse los zapatos, digamos que el estándar con el que hoy día se mide la actividad del sector público, donde todos los funcionarios tienen notas sobre el 90%. La tercera cosa que creo que es indispensable en un proceso constituyente como el que viene, tiene que ver con las prioridades políticas del gasto público. Con hoy día 70.000 millones de dólares de gasto público, estamos hablando de un verdadero botín en términos de la cantidad de recursos que hay gente que puede tener interés en apoderarse de cómo funcionan y a quién le doy. Entonces, si gasto más y soy popular,
consiguiendo algo para que se gaste en Rengo versus que se gaste en La Ligua, o que se gaste en Temuco y no se gaste en no sé dónde. Ese tipo de acciones tienen que reflejar un adecuado proceso político. Y el proceso presupuestario que nosotros hoy día tenemos, yo creo que es dramáticamente mal diseñado. Primero, es anual. Segundo, es extremadamente restringido en el tiempo, porque ocurre en una instancia única, que parte en septiembre, el gobierno la tiene que presentar y tiene 2 meses para ser tramitado, sin que haya habido de verdad una discusión política coherente respecto de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, no hay ninguna evaluación, ni hay tiempo para evaluar esos programas, etc. El presupuesto además se mide y se evalúa en función de que se hayan gastado los presupuestos. Nadie tiene un incentivo de ahorrar. El incentivo, el buen funcionario es el que gasta el 100% del presupuesto. Si algún funcionario gasta el 80% del presupuesto y logra todo lo que tenía que hacer, el resultado es que lo miran mal porque no gastó el 20% restante. Entonces, yo creo que deberían definirse un procedimiento presupuestario diferente. Mi sugerencia es que los presupuestos tienen que ser plurianuales, no anuales, porque eso descomprime la presión presupuestaria. Por ejemplo, si los presupuestos se constituyeran sobre la base de 3 años, de manera que en cada año uno está teniendo una influencia que tiene que ver con el año próximo y los 2 siguientes, pero que obliga a eso a hacer una coherencia en las decisiones que se van tomando, obliga a ir revisándolos de un modo que sean eficaces. Yo fui testigo en una discusión presupuestaria por varios años, cuando me tocó ser director de impuestos internos, en que nos sentábamos juntos con el director de presupuestos, como el director de presupuestos manejaba toda la información, desde luego, porque a eso se dedica. Los parlamentarios tienen poca información, poca experiencia, no son capaces de tener una discusión adecuada del mismo nivel con el director de presupuestos, y ahí hay una primera diferencia. El Congreso debiera tener una oficina de presupuesto propia, que sea capaz de hacer un balance a la oficina de presupuestos del Ejecutivo, para que les informe. Y vi cómo había explicaciones francamente insuficientes, que sin embargo los parlamentarios las aceptaban, y un programa que se podía haber gastado $50 millones en 2 o 3 años, de repente no aparecía un año y nadie decía nada, o preguntaban y decían, no, bueno, este programa se abandonó porque no sé qué cosa, y resulta que después de haberlo promovido por 3 años, ni el ministro respectivo, ni el director de presupuestos, ni nadie daban la cara, ni sufrían castigo alguno por haber votado $50 millones. Eso no puede ser, este país no puede darse ese lujo. Entonces, mis recomendaciones, ustedes traten de influir para que estas 3 cosas ocurran. Primero, para que haya una responsabilidad en las decisiones de gasto solo, y la iniciativa en la decisión de gasto respecto de quienes sean los que estén a cargo de gobernar, cualquiera sea el mecanismo político que se imponga. Segundo, que se establezca la eficiencia del gasto como un principio de gestión de gobierno y que se cree la institucionalidad o se adapte a la institucionalidad necesaria, como por ejemplo la Contraloría General de la República, que para mi gusto hay que hacerla entera de nuevo. Y tercero, que en las prioridades políticas presupuestarias exista una lógica distinta a la actual. Mi sugerencia es que por lo menos el presupuesto sea de 3 años, que exista una oficina de presupuestos dentro del Congreso, y que el procedimiento presupuestario, por lo tanto, sea menos dramático y no tan comprimido como lo es actualmente. Concluyo con 2 comentarios a propósito de cosas que dijeron tanto Carlos como Oscar Guillermo. Carlos hablaba de que la última palabra la tiene el plebiscito. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que hay una palabra previa, y hay una, aparte de la constituyente, que ya sabemos cómo está, y va a correr lo que sea, y hay una palabra después de incluso el plebiscito, que esa sí de verdad es la última palabra. La previa es que viene ahora una elección de presidente y de un Congreso. El presidente, la decisión de quién vaya a ser el presidente es un tema central, porque si ustedes se dan cuenta, vamos a tener ahora operando una comisión constituyente
durante los últimos 9 meses de este gobierno probablemente, que es un gobierno que ya sabemos todas las deficiencias que ha tenido, la falta de poder y de liderazgo que tiene, y por lo tanto que va a tener bastantes problemas ayudando a que ocurran los primeros 9 meses de operación de la Comisión Constituyente, que seguramente van a ser de mucho conflicto, de muchos tires y aflojas, desde cómo ponerse de acuerdo en lo inicial hasta cómo ir discutiendo todos los demás temas que se vengan hacia adelante. Y va a venir un segundo presidente en marzo del año próximo, al que le corresponderá administrar el cierre de la Comisión Constituyente, que es el periodo donde o se van a lograr acuerdos o no se van a lograr acuerdos, donde vamos a llegar a cosas razonables o no se va a llegar a cosas razonables. Por lo tanto, las características de la persona que asuma este cargo pasan a ser centrales. Un presidente que no sea capaz de lograr acuerdos, de ayudar a que se logren acuerdos, un presidente que no tenga los pantalones o las faldas necesarias para imponer el orden y proteger la actuación de la Comisión Constituyente, un presidente que no tenga la autoridad necesaria para convocar, aunar, a que se actúe en forma conjunta, es un problema adicional a los que describió Óscar Guillermo también en su resumen. Por lo tanto, no es indiferente ni es trivial qué es lo que hacemos ahora en los próximos 4 meses para elegir, primero, los que pasen las primarias, en el caso de aquellos que están involucrados en primarias, y segundo, cómo nos comportamos y cómo votamos en la primera vuelta y probablemente en la segunda vuelta presidencial. Yo creo que eso es bastante crítico, porque además ese presidente probablemente va a estar en una situación semi-eunuco, en el sentido que no sabe qué es lo que va a terminar gobernando, porque es una persona que parte y va a llegar con un libro que va a ser su plan de 4 años de gobierno, y en realidad no va a gobernar 4 años. Lo más probable es que con suerte le corresponda, y eso es lo más importante que le vamos a tener que encargar, no mejorar la educación de Chile, no mejorar la salud, no mejorar la seguridad, ninguna de esas cosas de verdad van a ser lo que le va a importar a Chile. Va a ser el presidente en el cual o se aprueba una buena constitución o sale un mamarracho y fracasamos. Eso es lo que de verdad va a ser el rol que necesitamos para el presidente de la República. Al punto que, por ejemplo, si cambian las instituciones y no hay presidente de la República, y no es el Congreso como el que tenemos, sino que una sola Cámara, y pasamos a tener un sistema parlamentario, ese presidente ni siquiera va a llegar a su término, porque eso puede anticiparse en el proceso constituyente. Entonces, ahí hay una primera palabra que jugar. Y la última palabra de verdad, y tan importante como el presidente, es el Congreso. Porque resulta que el nuevo Congreso va a ser el que va a administrar, si es que no cambia totalmente todo lo que venga, son los que van a administrar de verdad la Constitución con sus nuevas normas. Por lo tanto, la elección de los parlamentarios también pasa a ser extremadamente importante. Lo que no quedó en la Constitución va a ser el Congreso el que lo termine resolviendo en los años que vengan. Y por lo tanto, de verdad, ahí va a estar la última palabra. Yo creo, con esto termino, que el proceso que estamos viviendo hoy día es fundamentalmente una crisis de confianza, donde ya nadie confía en las instituciones, por lo tanto no hay liderazgo, no hay la cohesión necesaria para un actuar común. Y hoy día, lo que nos decía recién Juan Pablo, ustedes en las pymes de repente aparecen como una de las pocas instituciones que tiene una autoridad reconocida. Ustedes son queridos. Y por lo tanto tienen una responsabilidad tremenda. Ustedes tienen una marca, como decían recién, pero tienen que tener mucho cuidado en cómo la usan. Porque ustedes son de los pocos salvavidas que le quedan a Chile. Si ustedes son capaces de organizarse en forma efectiva, ustedes pueden liderar el proceso constituyente, ustedes pueden liderar o ayudar a que ocurra que tengamos un buen presidente, que tengamos un buen Congreso, de una institución como ustedes, que además está organizada, tiene cobertura nacional. Yo creo que depende el proceso que se nos viene al frente. Eso, gracias. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias por tus palabras. En honor al tiempo, vamos a ir a presentar al tiro al siguiente expositor. Él es Enrique García, es abogado, máster en Derecho Comercial y Tributario. Y hoy día nos va a hablar un tema bien relevante que en la encuesta salió muy destacado, el derecho de propiedad, ¿cierto? Un tema clave que se va a tomar en la agenda pública en los próximos meses. Así que, estimado Enrique, la palabra es tuya.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos los que nos acompañan hasta ahora en este difícil momento que iniciamos ya el proceso constituyente de frente. Me han pedido que analicemos el derecho de propiedad como un elemento fundante de la nueva constitución o del proceso constituyente al que vamos a avecindarnos en los próximos días. Y me gustaría hacer una reflexión previa antes de avanzar con la presentación. ¿Por qué es necesario regular el derecho de propiedad en la Constitución? Inicialmente, cuando se inicia la vida de los hombres en la tierra, la propiedad no existía, los bienes estaban disponibles, la gente los usaba a antojo cuando fuese necesario utilizarlos, pero de a poco empezaron a ver que el aprovechamiento de aquellos frutos que venían de estos bienes empezaba a ser muy, muy central. Y empieza a consolidarse la estructura de propiedad como la empezamos a conocer o como terminamos conociéndola hoy día. Las personas empiezan a producir innovaciones, a producir frutos de estos bienes, y a propósito de eso empiezan además a asociarse en múltiples grupos de personas ya no individuales repartidas por todas partes, sino que empiezan a ver que hay ciertas necesidades básicas que deben cubrirse y que se cubren de mejor manera si es que están todos congregados y todos aunados en un mismo propósito. Por eso es que la primera aproximación de propiedad se hace porque precisamente se adquieren estos bienes y luego de eso hay un segundo ente que empieza a necesitar apropiarse de estos bienes, que es el Estado. En esa lógica, lo que ocurre, déjenme ver cómo paso a la siguiente, ahí estamos, tenemos que partir de una premisa básica, y está recogida en nuestra Constitución hoy día en el artículo primero, que es que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. En la medida que entendamos que nosotros somos los actores relevantes, que las personas son los actores relevantes del quehacer social, y que el Estado es este ente a través del cual nosotros vamos solucionando aquellas necesidades más urgentes de acumulación, de poder establecer que nosotros no vamos a construir puentes, nosotros no vamos a construir individualmente carreteras, nosotros no vamos a construir individualmente trazados eléctricos. Bueno, traspasamos esa función al Estado, y en ese sentido el que el Estado tenga propiedad, tenga una determinada cantidad de bienes es más que necesario, pero siempre orientados hacia la meta final que tiene el propio Estado, que es el bien común. Y hoy día el Estado está mandatado y está absolutamente puesto así en la Constitución, que el Estado debe propender a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible. Y desde esta estructura material, desde esta aproximación más bien física, es que tenemos que empezar a entender por qué tenemos que tener bienes a nombre de determinadas personas. En esa lógica, tenemos que entender que el desarrollo que está detrás de los bienes es precisamente el poder llevar adelante procesos económicos dentro del territorio de la nación que permitan desarrollar cada uno de los elementos sustantivos de un país, y que ciertamente no lo puede hacer el Estado. Desde esa perspectiva nacen estos derechos económicos. Hoy día el gran conculcador de derechos por antonomasia es el propio Estado. El Estado es hoy día quien reduce los derechos individuales, no nos deja salir en las noches por el tema de la pandemia, no nos permite realizar tal o cual actividad en su minuto. Por eso es que debemos tener un cúmulo de derechos que estén asociados al derecho de propiedad, que nos permita generar ingresos y que nos permita generar recursos en forma permanente. Por lo tanto, el primer gran derecho o la primera gran pelea que vamos a tener que dar hacia adelante es poder mantener la preeminencia de nosotros, las personas naturales, de poder desarrollar cualquier actividad económica. Como lo decían hace unos momentos atrás, bueno, el Estado necesitará obtener dineros para poder mantener la actividad pública, y en ese sentido vamos a tener que también exigir que no hayan discriminaciones arbitrarias, tanto en las cargas públicas que se nos impongan como en los tributos que se nos impongan para poder financiar los quehaceres del Estado. Tenemos que poder tener libertad para adquirir bienes, ciertamente en la medida que nosotros podemos tener bienes y poder obtener frutos de esos bienes, es que la economía empieza a moverse y empieza a tener sentido hacia el final del proceso. Y un elemento muy, muy sustantivo es que se nos permita no solamente adquirir esos dominios, adquirir el dominio, sino que también, como lo hace la propia Constitución actual en numerales distintos, el
permitirnos y poder hacer exigible el derecho a la propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. En esa lógica, lo que importa en términos absolutos es esta dicotomía personas-Estado. Tenemos que tener mucho cuidado con el Estado empresario. Lo mencionaba Ricardo hace algunos momentos. El Estado, el erario público, hoy día administra algo así como 72.000 o de ese orden de millones de dólares por año, y tiene una capacidad ilimitada para poder gastar dinero. Genera competencia permanente en forma muy desleal en contra de quienes somos las personas o los actores principales del quehacer social, y tiene una capacidad ilimitada para perder dinero. O sea, hoy día el Estado puede competir a través de EFE, puede competir a través de cualquiera de las empresas. Ya sabemos lo que pasa un poco en ENAP y en todas estas otras actividades empresariales del Estado, y cuando nosotros las pymes o nosotros los empresarios entramos a competir, bueno, tenemos problemas muy sustantivos. La Constitución actual limita esa actividad estatal, y es muy central que podamos mantener esas limitaciones hacia el proceso constituyente que se nos avecina. Hace un tiempo atrás escribí esta columna en el diario El Financiero, que me preguntaban por el royalty. Bueno, ciertamente nosotros podemos entender que el Estado tiene bienes que le son propios, las sustancias concesibles no son propias a todos, y oponerse de entrada a poder cobrar por la venta de un mineral o eventualmente de un hidrocarburo o de lo que fuere, no tiene grandes problemas. Pero hay un problema que sí es muy sustantivo, que el gasto público se está pensando, o se ha pensado en forma demasiado mezquina o demasiado cortoplacista. Hoy día el grafeno, por ejemplo, está ofreciendo amenazas tanto o más fuertes de las que tenía en su minuto el salitre chileno con el salitre sintético. Y no estamos hoy día gastando la cantidad de dinero necesaria en innovación, en tecnología, en futuro. Entonces, hay ahí también un llamado hacia el gasto público muy, muy sustantivo de, por un lado, el Estado gastando mal dinero y por el otro, buscando obtener recursos en lugares donde, o gastando recursos en lugares donde no necesariamente son los más aceptados. ¿Qué es el dominio? El dominio está regulado por ley, no por la Constitución propiamente tal. Lo que hace la Constitución es garantizar ese derecho al dominio. Y el dominio viene de muy antiguo, desde la perspectiva de domus, de una casita, luego dominus, que es el señor de la casa, y dominio, que es el propietario de ese terreno. Lo importante aquí va a ser que la propia ley, amparada por la Constitución, nos mantenga aquellas posibilidades de poder hacer exigible nuestra relación con las cosas, poder disponer de ellas, poder gozar de ellas, poder aprovecharnos de sus frutos, poder destruirlas civil o materialmente, y a su vez poder mantener vivo la relación que tenemos hoy día a través de aquellos derechos no necesariamente físicos, sino que incorporales, como acciones o dinero, en general cualquier crédito. Dentro de ese cúmulo de derechos reales que están establecidos, el más importante es la propiedad, pero también tenemos que tener en consideración otros derechos reales que hoy día permiten el movimiento económico fluido. La prenda y la hipoteca, por ejemplo, son muy sustantivos porque eso nos permite generar garantías para poder endeudarnos y poder tener efectos multiplicadores del dinero que si no, no podrían llevarse a cabo. Pero hay dos derechos reales que están especialmente llamados a revisarse quizás en el proceso constituyente, que es el derecho de aprovechamiento de agua. Vamos a tener una presentación en algunos momentos más sobre ese, y el derecho real sobre las concesiones mineras. No hay un derecho directo sobre el agua, ni un derecho directo sobre las sustancias concesibles, pero sí sobre el aprovechamiento del agua y sí sobre el aprovechamiento de estas concesiones mineras. Estas materias hay que ponerles mucho, mucho ojo en el proceso que venga hacia adelante, porque están bastante amenazadas, y significa que tenemos que repensar las estructuras para que podamos mantener un desarrollo sustentable, pueda seguir llevándose adelante la actividad agrícola, pueda seguir llevándose adelante la actividad empresarial productiva y extractiva. Ojo allí. ¿Cuál es la gran limitación que tiene el derecho de propiedad hoy día en nuestro país y en el mundo? La función social de la propiedad. Nosotros tenemos derechos estructurales directos sobre las cosas, sobre los bienes, sobre los campos, pero ese derecho no es absoluto, nunca lo ha sido,
y está limitado por los intereses generales de la nación, por la seguridad nacional, por la utilidad y la salubridad pública y por la conservación del patrimonio ambiental. En términos prácticos, como ustedes sabrán, hoy día, si es que por razones de interés general de la nación ha de construirse una carretera, nosotros podemos ser perfectamente expropiados de ese terreno y sometido a un procedimiento legal adecuado, bueno, renunciar a nuestro derecho de propiedad o pasar por sobre este derecho de propiedad sin problema en función general del interés público y del bien común. ¿Qué es lo que está detrás o cuál es el mecanismo para poder apropiarse de estos bienes o el Estado quitarnos estos bienes? Bueno, la expropiación. La expropiación existe, se ha aplicado durante todo este tiempo y se va a seguir aplicando hacia adelante. ¿Cuál es la gran preocupación que hoy día manifiestan todos los que nos preguntan al respecto? Bueno, ¿qué va a pasar si es que la expropiación se hace a la antigua? Es decir, sin las contraprestaciones, sin los pagos que hayan de estar detrás de estos procesos expropiatorios. Hay mucha revuelta por estos días en materia de pensiones respecto de qué pudiese llegar a pasar con los fondos de pensiones si es que cabe la expropiación. Yo escuchaba más de algún experto hablar de que las cotizaciones que pagamos a propósito de la seguridad social son verdaderamente un tributo, y al ser un tributo, en realidad lo que debiese pasar es que todos los fondos de pensiones debiesen pasar al erario de la nación y el Estado pagar posteriormente las pensiones con esos dineros. Vamos a tener ahí una gran pregunta en materia de expropiación y en materia de mecanismos de compensación respecto de estas eventuales expropiaciones. Les hago un pequeño paréntesis porque lo vivimos ya el año 71 cuando se produjo la nacionalización del cobre, nacionalización que en principio no llevaba aparejada ningún tipo de indemnización a las empresas extranjeras que estaban desarrollando o explotando actividad minera en aquel momento en Chile. Pero sí les hago una salvedad aquí. Posteriormente a la dictación de esta reforma a la Constitución del año 1925, el siguiente gobierno, después de la salida de Allende, se vio obligado, por acciones de Estados Unidos y del concierto internacional, a pagar indemnizaciones en definitiva, porque se produjeron embargos de bienes, se produjeron algunos sellos comerciales que obligaron al gobierno de Chile en ese momento a negociar y, en definitiva, a buscar la justa compensación a quienes habían desarrollado hasta ese momento estos emprendimientos particulares. Hoy día el escenario es relativamente diferente al de aquella época. Hoy día Chile está adscrito desde el año 91 al convenio que crea el Centro Internacional de Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones, el CIADI. El CIADI es de muy anterior, es del año 66, pero lo que empezó, Chile se incorpora muy tarde, y adicionalmente a eso tenemos que considerar que tenemos 26 acuerdos de libre comercio y 33 convenios que buscan evitar la doble tributación o la doble imposición. Estos convenios, y nos han preguntado mucho en el último tiempo, tienen sendos capítulos de resolución de controversias entre el Estado chileno y los inversionistas. Esta protección inicial no está destinada a los chilenos, pero sí hemos visto en el último tiempo a numerosos empresarios, y me ha tocado conversar bastante con ellos, que han establecido matrices en países extranjeros, indudablemente. Por ejemplo, tener una base en Miami y desde allí poder operar todos los activos en Chile. Eso genera una protección temporal, porque como decían hace unos momentos atrás, uno de los elementos sustantivos del capítulo 15 respecto de la forma en la cual ha de tramitarse la nueva Constitución reconoce como limitación los tratados internacionales vigentes, para que lo tengan dentro de su mente. Conclusiones. Me han pedido ser especialmente rápido porque estamos bien sobre el tiempo, pero yo creo que uno de los elementos fundamentales que debemos guardar en la cabeza es que el Estado debe estar siempre al servicio de las personas. No podemos permitirnos ser esclavos del Estado. Es muy peligroso para el desarrollo de la economía y el desarrollo de las ciencias el que renunciemos a la libertad individual en pos de esta libertad colectiva eventualmente, por dos cosas muy centrales. La primera de ellas es que el aprovechamiento de
los frutos de los bienes le pertenecen a sus dueños, pero quizás un paso atrás respecto de esa misma afirmación es que las personas son capaces de innovar solo en la medida que tienen algún grado, no de altruismo, sino que de aprovechamiento de esta capacidad de generar recursos. Y eso pasa tanto en materia de educación, cuando tenemos múltiples programas educativos y múltiples centros de educación que establezcan formas de creatividad que de alguna manera hagan nacer diversas posibilidades o diversos conceptos para el avance de la sociedad y del desarrollo chileno en particular. En esa lógica va a ser fundamental mantener el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Todos y cada uno. Somos nosotros, son ustedes, son los empresarios, quienes tienen la actividad preeminente de crear y de hacer empresas. Tenemos que mantener, indudablemente, el principio de no ser discriminado a la hora de establecer tributos. Tenemos que poder mantener la adquisición universal de bienes y tenemos que mantener el derecho a la propiedad privada sobre las cosas. El Estado no puede competir contra las personas, como les decía hace algún momento, porque cada vez que establecemos o que metemos al Estado en esta grilla, la creatividad muere y el emprendimiento desaparece. Hoy día tenemos que tener y mantener en materia de propiedad el principio de indemnización. Nosotros tenemos que poder, en la medida que se establezcan conculcaciones de este derecho, como está ocurriendo por estos días con la gente de las compañías de seguro, que se les está cobrando un porcentaje de las primas que se pagaron para poder financiar las rentas vitalicias, bueno, algún mecanismo justo de retribución. Tiene que mantenerse el acceso a la justicia, pero debemos estar siempre presentes, tener siempre muy presente en la cabeza los tratados internacionales suscritos por Chile. Y aquí una pequeña distinción, y la vamos a ver en la última lámina. Lo que hace el artículo 5 de la Constitución es hablar de tratados internacionales sobre derechos humanos. El capítulo 15 de la Constitución habla de tratados en general, es bastante más amplio, y esa ampliación que hace el capítulo 15 no debemos olvidarla. De hecho, Ohio National por estos días y algunas otras compañías de vía ya están denunciando al Estado chileno por el ejercicio del Estado legislador, del Estado constituyente propiamente tal. En la dogmática se habla de Estado legislador, pero este es el Estado legislador constituyente. Vamos a ver qué sale de allí, y de hecho ya se han conocido algunos requerimientos inclusive contra el presidente de la República y contra quienes están hoy día legislando, a propósito de esta conculcación, porque es muy sencillo poner en un papel, yo le expropio sin derecho a nada. Bueno, cuando usted haga eso, ojo que vamos a tener detrás a los tratados internacionales y no solamente la justicia local. Los mínimos constitucionales, como lo decíamos hace algunos momentos, lo primero es que va a quedar prohibido a la Convención ejercer la soberanía va a seguir perteneciendo a la nación toda, y por lo tanto las privaciones que vayan a hacerse no pueden pasar por sobre estos mínimos que se establecieron para la redacción de la nueva Constitución. Chile va a tener que seguir siendo una república, vamos a tener separación de poderes indudablemente, vamos a mantener un régimen democrático. Las sentencias judiciales que se hubiesen dictado en materia de propiedad o en otra materia van a tener que mantenerse vigentes en las mismas condiciones que hoy día están con el mismo vigor que hoy día tienen. Los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Este cúmulo de tratados de libre comercio, de tratados de doble tributación, más todos los tratados de derechos humanos y todos los tratados que se hayan celebrado en el mundo del derecho público para regular diversas materias, bueno, todos esos van a permanecer vigentes, y los abogados vamos a estar muy atentos de poder iniciar las acciones contra quienes atenten contra el derecho de propiedad y otros derechos. Enrique, y finalmente, me queda este último punto. Como decía hace algunos minutos Carlos, si la nueva Constitución fuera rechazada, continuará vigente la actual Constitución, y yo creo que ese es un desafío bien importante para quienes lleven adelante el proceso constituyente. Todos queremos salir rápido de esto y ojalá la nueva Constitución pueda aprobarse, pero siempre teniendo en consideración y como herramienta de negociación, bueno, que si tenemos una mala Constitución,
no vamos a quedar sino ávidos de poder rechazarla. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. Perdona, Lucas, que estamos con los tiempos súper topados. Sí, lo sé. Traté de apurar lo más que pude. Sí, no, está súper bien, te pasaste, muchas gracias. Ahí déjate compartir, ¿no? Estoy en eso. Buenísimo. Bueno, ahora viene el último expositor de la jornada. Estamos hablando de Felipe Martín. Felipe es ingeniero, experto en energía y agua. Ha liderado la Comisión Nacional de Riego, tiene una gerente, digamos, general de una empresa que se dedica particularmente al tema de agua y energía. Así que ahora vamos a dejar con usted a Felipe Martín. Me sale la pantalla negra, sí, Enrique. Aquí está, dejar de compartir. Ahí sí. No encontré el botón. Muchísimas gracias. Felipe, ¿estás por ahí? Ahí te solicité reactivar el audio. Ahí sí. Voy a poner la presentación. Dale nomás, Felipe, 15 minutitos. A ver. ¿Ahí se ve bien, Álvaro? Se ve súper bien. Perfecto. Perfecto, dale nomás. Ahí sí. Bueno, la presentación mía va en relación a los derechos de agua, la nueva constitución y las modificaciones al Código de Agua. Quiero hablar en base a lo que ya dijeron en gran parte Ricardo Escobar y Enrique García. Me llamaron mucho la atención sus presentaciones, en donde, como dijeron, tenemos en este minuto una constitución que puede hacer cambiar absolutamente la realidad del país y que va muy en relación a temas de buen uso de los recursos públicos. Podemos observar que en Chile el 95% de los recursos hídricos que corren por nuestras cuencas llegan al mar sin ser embalsados. Y lo que decía Ricardo Escobar es que tenemos un presupuesto anual. Y ese presupuesto anual compite un embalse con la construcción de un hospital. Un embalse se demora 16 años en construirse. Un hospital puede durar 4 años y ser abierto antes de terminar el gobierno. Por lo tanto, no hay presidente que piense en hacer un embalse en vez de hacer un hospital. Y eso me llamó mucho la atención de Ricardo porque lo dejó sumamente claro. Lo mismo Enrique. ¿Quién va a hacer una construcción de un embalse o de algún canal privado si es que el derecho de agua no tenemos la seguridad en el largo plazo? Y eso nos lleva a que, obviamente, cualquier modificación que tengamos en el derecho de agua nos va a cambiar absolutamente la realidad del país. El 70-75% de los recursos hídricos los ocupa la agricultura. ¿Qué agricultor va a invertir si que tiene un proceso de desarrollo de una plantación de mínimo 25-30 años y renovable, y si no puede dar el derecho de agua a sus hijos para que continúen con las inversiones en el campo? Entonces, acá se vio que ya la realidad es distinta, que en este minuto vamos a tener que pensar en una constitución que va a tener modificaciones en cuanto al derecho, no sé si hacia atrás, pero los nuevos derechos que se constituyan, de todas maneras van a tener un cambio. Y este cambio es pensado también en una realidad distinta. Hay un cambio climático que llegó y se quedó, ya llevamos 13 años de sequía. Este cambio climático, si bien puede mejorar las condiciones hacia el sur, hacia el norte ya tenemos un déficit estructural de agua,
que no vemos intención de invertir en infraestructura hídrica, sino que cambiar las reglas del juego. Y esas reglas del juego, obviamente, si se cambian, generan condiciones absolutamente distintas que vamos a ver ahora. Haciendo esta introducción, me voy a ir bien rápido a las otras partes, porque ya las hablaron abogados expertos, muchos más expertos que uno, pero sí considerando que hay un cambio en el Código de Agua, que viene desde el 2011, y ha pasado ya por gran parte de las comisiones del Senado y la Cámara, y hay un proceso constituyente que partió el año 2021, que nos llevan a realidades súper claras, como dijo Enrique García. La primera es el derecho de propiedad. Lo que dijo Enrique es que el derecho a agua es una propiedad en este minuto, o sea, tiene uso, goce y disposición, ¿ya? Y en este caso está en riesgo uno de ellos, la disposición del derecho. No menciona la Constitución que es un bien nacional de uso público, pero está constituido y reconocido a nivel del Código de Agua, y ese Código de Agua nos norma bastante bien en varias cosas. Podría tener modificaciones, pero ahora que digamos que estamos como acaparando derechos, cosas que son súper fuertes, las que salen en prensa y que vemos que no tienen una realidad real. Por ejemplo, el cambio constitucional, lo más probable es que tengamos la eliminación del derecho a agua en cuanto a propiedad. Eso va a llevar a un montón de problemas futuros, un montón de problemas que les voy a explicar más adelante, pero uno de ellos va, y les tiro el ejemplo más claro, un agricultor, en donde el derecho de agua es el que le da el valor a la tierra. El valor de la tierra es en un 90% en terrenos cultivables, el derecho a agua. Y por lo tanto, el patrimonio de ese agricultor cambió absolutamente, ¿ya? Incluso se ve bastante bien en la Constitución que es un bien nacional de uso público. Eso en prensa dicen que no es un bien nacional de uso público y lo tienen que hacer. Eso probablemente se define en el Código de Agua, pero en este minuto está cuestionado a tal nivel que ni siquiera creemos lo que ya está establecido por ley, por la Constitución, y la gente piensa que cambiando esto va a llegar miles de litros de agua a nivel nacional, cuando la Constitución y el Código de Agua va a aumentar un solo litro a la matriz de agua nacional. En este minuto tenemos un problema de sequía y lo estamos cambiando, lo estamos tratando de modificar en base a la modificación de leyes y reglamentos. Creo que estamos equivocados sin invertir un peso más de lo que se está invirtiendo en este minuto, ¿ya? En la priorización constitucional del consumo humano, en este minuto hay varias leyes donde el presidente puede priorizar el consumo humano frente a cualquier uso de cualquier industria, pero eso tampoco se dice. Y por lo tanto, todo esto nos lleva a que en el Código de Agua se pueda modificar el artículo 5, que es un bien nacional de uso público, el artículo 6, que dice que es un derecho de aprovechamiento de agua, y el artículo 27, que es la expropiación del derecho de aprovechamiento, y lo que hablaban, que a lo mejor puede ser sin costo. Y por lo tanto, la facilidad para tomar criterios por parte de un empleado público puede ser en base a influencia, en base a amiguismos que tenga con alguien, o en base a criterios
no bien fundamentados, que en este minuto están resguardados por la Constitución. Entonces, hay dos posturas. La postura en contra de la modificación al Código de Aguas, por dar un ejemplo, o a afectar en algo el derecho a agua en la Constitución, por el derecho de propiedad, y los que están a favor. ¿Cuáles son los temas que se van a influenciar? Primero que nada, los derechos futuros, lo más probable es que sean temporales. O sea, van a ser concesiones administrativas. Eso va a llevar a que nosotros podamos analizar inversiones en un periodo que está entre 0 y 30 años en este minuto, y dependiendo de lo que se defina, vamos a ver si nos sirve o no nos sirve el derecho a agua que nosotros podemos tener. Porque una plantación en este minuto requiere de a lo menos 25 años para poder realizarse. Si tenemos un plazo menor a eso, vamos a tener problemas en procesos de plantación de cualquier cultivo. Por lo tanto, ya está estableciendo reglas que son absolutamente distintas a las que teníamos actualmente. La caducidad del derecho. En este minuto está resguardado por la Constitución. Nadie puede quitarle el derecho de agua a una agricultora, a una minera o a una sanitaria. Pero en este minuto está en cuestionamiento justamente la caducidad. El destino de uso. Imagínense que a un agricultor le va mal. En este minuto él puede pescar sus derechos de agua y hacer una sanitaria. En el futuro, a lo mejor si se establece el destino de uso, un agricultor va a tener que morir como agricultor. O sea, la libertad va a ser absolutamente caducada. O sea, no vamos a poder cambiar de rubro si es que nos va mal. Creo que está mal pensado en este caso. Y bueno, el valor de las garantías que uno va a poder entregar van a ser absolutamente distintas. ¿Qué implica eso? Que los bancos van a empezar a reevaluarnos. Y al reevaluarnos, posiblemente nos quitan capital de trabajo, nos exigen garantías adicionales, y por lo tanto se hace más difícil generar nuevos empleos, generar nuevas empresas, generar desarrollo a nivel nacional. Todo esto lleva a que obviamente el derecho a agua en este minuto ya constituido tenga una condición absolutamente a futuro. Ahora, lo que vimos nosotros vimos 3 escenarios para cada uno de estos criterios que establecía actualmente. Como bien nacional de uso público, el escenario optimista a nivel constitucional es que se consagre a nivel constitucional, y por lo tanto no hay mayores problemas, porque en este minuto actualmente el Código de Agua así lo establece. No nos afecta mayor. ¿Ya? Pero la situación del derecho ya constituido es un tema. Este es el principal problema, que el derecho de propiedad. ¿Ya? En este caso, el derecho está reconocido a nivel constitucional. ¿Ya? Por lo tanto, estamos resguardados, y como decía bien Enrique, si a una agricultora, a una sanitaria, a una minera le quieren quitar el derecho a agua, se lo tienen que expropiar y pagar. Y eso cualquiera tiene que estar disponible para eso. Esas son las reglas del juego, y por lo tanto no hay mayores problemas, pero en este minuto a uno le pagan por los perjuicios generados. ¿Qué vemos que puede pasar? Un escenario neutral, que se dé alguna protección al derecho de agua,
a nivel constitucional. Y algo pesimista que vemos que puede pasar es que se elimine el derecho de propiedad afectando la inversión y que existan problemas de garantías reales que antiguamente no tenían, ¿ya? En cuanto a código de agua, eso de alguna forma hay que regularlo. Sé que sale de la Constitución, de alguna forma hay que regularlo, si no, realmente tendríamos problemas serios, ¿ya? Ahora, para ser franco, yo no creo que los derechos de aquí en adelante sean un derecho que no sea una concesión, que dure más de 30 años. Puede ser renovable lo más probable, pero lo que veo yo que es seguro que van a cambiar es que cualquier persona que solicite un derecho de agua actualmente, ese derecho de agua va a tener un plazo determinado. Pero también hay que tener claridad. En este minuto, con el cambio climático, desde O'Higgins hacia el norte, todas las cuencas están sobreotorgadas. Por lo tanto, que no entreguen más derechos de agua desde O'Higgins hacia el norte, creo que no es un perjuicio muy grande como país. Y de O'Higgins hacia el sur, si bien hay un balance positivo de agua, yo creo que el cambio climático tiene que hacer resguardar justamente las garantías de sustentabilidad del país. Y por lo tanto, creo que esta tiene que resguardarse cierta cantidad de recursos para el futuro cambio que tengamos hacia otras regiones. Y por lo tanto, creo que ya los derechos de agua están otorgados a nivel nacional y solicitar un derecho de agua en este minuto creo que va a ser muy difícil. Por eso mismo, estimo también que el mercado de agua es la única solución, y así lo vieron países como Australia y Estados Unidos, donde tienen mercados de agua súper potentes y donde hay transacciones fuertes, porque hay una seguridad jurídica que así lo permite, y tienen información cuenca a cuenca, y tienen todo como para poder hacer ese mercado del agua. Con esta nueva condición, el mercado de agua chileno, que es bastante menor, yo creo que está en riesgo de muerte, ¿ya? Y muchos arriendos de agua que actualmente se hacen no van a ser más difíciles, mucho más ventas de derechos van a ser mucho más difíciles, y por lo tanto creo que si que no hay una seguridad a nivel constitucional, creo que hay un riesgo muy grande de que se cambie la condición y el nuevo administrador, en este caso sea el Estado, en canales que son privados. Entonces se está generando un problema de cómo van a trasladar estos derechos el Estado frente a usuarios que tienen esos canales en manos de ellos, y que en este minuto van a tener que llegar a acuerdos con el Estado para ver cómo lo administran. Estamos en tiempo, Felipe. Ya, perfecto. Para terminar acá, la patente por no uso no me complica mayormente, porque el que usa bien el agua está dispuesto a pagarla, pero sí tengo que ser claro en cuanto a las conclusiones que vienen acá. El nuevo ordenamiento jurídico en materia de agua pone en riesgo el crecimiento económico de los distintos sectores. Eso está claro. Constituye un límite para el emprendimiento muy fuerte y afecta, y esto es lo más importante, el patrimonio de varios sectores y de las garantías estatales, garantías bancarias que se entregan. Por lo tanto, va a cambiar justamente el escenario, y no garantiza una adecuada distribución del recurso hídrico, como dije,
porque los canales son privados. Eso es, Álvaro, en general. Muchas gracias. Perfecto, Felipe, muchísimas gracias. Bueno, evidentemente, si quieres dejar de presentar, por favor, para que todos se pongan las caras. Evidentemente nos falta tiempo para ver tanto detalle, ¿cierto? Tanto tema relevante. Pierdan cuidado porque vamos a seguir haciendo estos encuentros. Yo ya he hablado con varios expertos que están acá y con otros más. Así que vamos a seguir haciendo esta convocatoria porque son súper enriquecedoras para ir metiéndonos más fuerte en el tema del proceso constituyente. Vamos a darle la palabra para cerrar a Sergio Pérez, vicepresidente de la Multigremial Nacional, quien también quiere hacernos algunos comentarios al cierre antes de que vayamos todos a descansar. Así que, Sergio, le voy a habilitar el... Ahí, ahora puede desbloquear su micrófono. Sergio, ¿está habilitado para desbloquear el micrófono? ¿Ahí está desbloqueado? Ahí sí, señor. Bueno, breve, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a los excelentes expositores, pero me trae a la memoria hace 8 años el Hotel Neruda, cuando llegó Juan Pablo Suet con 2 muchachos más, entre los cuales estabas tú, Álvaro, y Cristian López, y dimos el impulso inicial a la formación de esta multigremial, que hoy día es una realidad. Esto emociona, esto crea una ilusión tremenda, y mi obligación como viejo dirigente y viejo camionero es agradecer particularmente a las nuevas generaciones. También llamarlos a que nuestra posición de emprendedores y empresarios no debe significar que tenemos que arrodillarnos y humillarnos ante gente de la sociedad que quiere dañarnos. Quiero ser muy enfático en aquello. Además de estar en la multigremial y de presidir una Confederación Nacional del Transporte y haber creado una organización ahí que se llama Consejo Superior del Transporte, Buses y Camiones, también pertenecemos a Unidos por Chile, donde está Ricardo Escobar, Ricardo Tuane, mi médico Carlos Pérez, y Ciudadanos por Chile también. Por lo tanto, tenemos varias organizaciones y este es el momento de los multigremios. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, nosotros damos trabajo, pagamos tributo, somos personas de bien. Por lo tanto, el llamado es a que mantengamos este espíritu. Reitero el concepto, no tenemos que sentir vergüenza por lo que hacemos, muy por el contrario, tenemos que sentirnos orgullosos. Y el último llamado es decir que este fin de semana tenemos una obligación de ir a votar. Hay 13 o 15 regiones donde se va a definir el gobernador regional y es obligación nuestra, y llamar a las personas con las cuales nosotros tenemos contactos de que vamos a votar. Quiero dar las gracias a todos los dirigentes gremiales del país que estamos en este colectivo y en forma muy especial y muy particular a los camioneros de Chile. Muchas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias, don Sergio. JP, cierra y con eso cerramos la actividad. Muchas gracias, don Sergio, por sus palabras. Muchas gracias a todos los invitados. Decirle a los constituyentes que participaron hoy día que va a haber otra instancia solamente con ellos, similar a esta, dado que habían algunos que no estaban pidiéndole la palabra, y pedirle a todos el compromiso. Lo que hemos hecho hoy día yo creo que es emocionante. Llegamos a tener a 180 dirigentes a lo largo de todo Chile conectados. En la medida que podamos ser 180, 200, ojalá llegar a 1000 dirigentes gremiales que puedan esparcir nuestra idea, que puedan ayudar a difundir todo lo que hemos conversado acá, probablemente vayamos a tener una oportunidad de tener éxito en el próximo proceso constituyente. Los invito a darse el tiempo realmente para defender a Chile, para defender a nuestras familias, para defender el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque eso es lo que tenemos que hacer probablemente en los próximos 2 años, y reuniones de este tipo van a ser las que nos permitan ir organizándonos de a poco en cada una de las regiones, en cada una de las ciudades de Chile, para poder
discutir estos temas que son tan relevantes. Sin ustedes va a ser imposible. Sin la participación de todos los dirigentes gremiales no vamos a poder defender a las pymes y a los emprendedores como se merecen en la próxima Constitución, y probablemente no vamos a tener la oportunidad de convencer al país y a los más jóvenes de lo importante que es el emprendimiento y el trabajo. Así que agradecerles a todos por haber estado hoy día, pedirles tiempo y paciencia en los próximos meses para seguir organizando estas actividades. Probablemente van a ser mucho más intensivas a la medida que empiece a sesionar la Convención Constituyente, y tengan claro que nuestro compromiso como Multigremial Nacional va a ser sentarnos con cada uno de los 155 constituyentes y con otros dirigentes pymes para poder defender la libertad de emprender, defender la libertad de hacer empresa y defender a nuestro país. Así que muchas gracias. Tratemos de invitar a otro dirigente más, todos los que vinimos hoy día, porque esto lo hacemos juntos, esto lo hacemos colaborativamente y esto lo hacemos unidos. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia Que a gane todos. Chile hoy día. Oh, de veras. Un gran abrazo a todos los dirigentes y dirigentas, candidatos, no, ganadores ya. Chao, Feña. Chao, Maca. Gracias a los expositores también. Sandrita, un abrazo. Don Carlos Bretti. Nelson Barros, que esté muy bien. Alfredo Canaguate, cuídese. Don César Bárcenas también ahí. Don Pablo Hoffman, que esté muy bien. Muchas gracias por venir. Alfredo Belig, de Ñuble, presente. Don Felipe Serrano, Cámara Aduanera Valparaíso. Don Cristian Fredes, también. Don Marcelo Alonso, el primero en llegar, el último en irse. Marcela Bravo.